Hola, mi nombre es Gonzalo Vinelo, tengo 19 años y esta es la presentación del 100% Plus de la materia Taller de Producción 1 en la cátedra de Pilar Díaz Ubelcay. Tenemos lo que son las superficies espaciales y es importante para esto definir lo que es una generatriz y una directriz. La generatriz es una línea o una forma generadora que tiene una variable donde se transforma tanto en forma como en tamaño el objeto. Y la directriz es el eje director que muestra la trayectoria y la dirección de la generatriz. Bueno, ambas, la generatriz y directriz, tienen que estar en planos que no sean coplanares. Es importante mencionar lo que son las superficies regladas, que son las que tienen una generatriz recta, y las superficies curvas, que son las que tienen una curva. Bueno, el cono es una superficie reglada radiada que tiene una generatriz recta que revoluciona sobre una directriz curva. Este no es desarrollable en el plano. Bueno, en cuanto a los seccionamientos, está el círculo, que es un seccionamiento paralelo a su base. Después está la elipse, que es un seccionamiento con un ángulo menor al que hay entre la base y la generatriz. Y por último la parábola, que tiene un seccionamiento paralelo a la generatriz. Después está el conoide, que tiene una superficie arreglada labiada, tiene una generatriz recta que se mueve por sobre dos directrices curvas o rectas, y bueno, esta no es desarrollable en el plano. En cuanto a sus seccionamientos está el ovoide, que el ovoide tiene un seccionamiento con una inclinación de 30 grados respecto a su base. Después está la gota, que tiene un seccionamiento a 45 grados de la base. Y por último la parábola conoidica, que tiene un seccionamiento paralelo a su generatriz. Bueno, después está la superficie toro, que tiene una curva de revolución, que tiene una generatriz curva que revoluciona alrededor de un eje de rotación, y este no es desarrollable en el plano. En cuanto a sus seccionamientos está la lemniscata, que es un seccionamiento transversal tangente al cuello interno del toro. Y después el óvalo de Cassini, que es un seccionamiento que no tiene que ser tangente a su cuello. Luego tomamos secciones de las curvas para poder diseñar nuestras propias curvas cerradas, pero para eso tuvimos que ver una serie de conceptos que son los que voy a explicar a continuación. El primero es tangente. Una recta tangente es aquella que solo tiene un punto en común con la curva, es decir, que la toca en un solo punto, y este es el punto de tangencia. Es el punto en que no se corta la curva y tiene una tangente única. Posteriormente está el punto de inflexión. Es aquel punto exacto donde la curva pasa de ser cóncava a convexa o viceversa. Esto solo aparece cuando hay una curva y una contracurva. Después está la estructura abstracta, que se compone de líneas estructurales que son puramente conceptuales. Estas líneas son construidas para guiar la construcción de las formas, es decir, que no interfiere la forma y están definidas por medianas y diagonales. Por último está la estructura concreta, que se compone de líneas estructurales que pertenecen a la figura o a la forma. Esto quiere decir que las líneas forman parte de la figura, son las que componen la figura. Bueno, después de esto tuvimos que diseñar una serie de curvas utilizando los diferentes seccionamientos de las figuras analizadas anteriormente, donde bueno, creamos nuestras curvas cerradas, y se puede ver acá la porción de curva que utilicé para cada curva diseñada. En cuanto al análisis de las curvas, es importante definir lo que es un empalme continuo, que este es un punto de unión entre dos curvas en el que coincide la tangente, es decir, hay una sola tangente, y el empalme discontinuo, que es un punto de unión entre dos curvas donde no comparten la misma tangente, es decir, que hay dos tangentes. Y acá se puede ver en verde donde están los puntos de inflexión, que hay una curva y contracurva. En azul y rosa las tangentes, las líneas tangentes. Los empalmes continuos en rojo y los empalmes discontinuos en amarillo.
Bueno, estas son las placas utilizadas, que se puede ver que utilicé 2 repetidas, y en rojo se puede ver que ahí están las ranuras, que son las ranuras que utilizamos para poder encastrar las curvas, las placas que posteriormente armamos. Acá se puede ver la estructura armada, que esta estructura consistía, como base tenía que ser autoportante y los encastres tenían que ser encastres tangenciales en cuanto a la estructura abstracta. Bueno, acá se puede ver la secuencia de armado, donde se puede ver las 4 placas cómo se van uniendo entre sí para poder formar lo que sería la estructura final. En cuanto al recorrido espacial, las curvas espaciales abarcan las 3 dimensiones y son medibles en largo, ancho y profundidad. Bueno, las superficies espaciales mayormente surgen a partir de intersectar 2 superficies, y en cuanto a este recorrido espacial tuvimos que hacer que abarque parte de las 4 placas que utilizamos en el recorrido espacial. En cuanto al proceso de la maqueta, tuvimos que realizar una primera maqueta en cartón para verificar las medidas y que esté todo correcto. Luego mandar a hacer en corte láser de MDF de 3 milímetros para luego lijar, pintarlo y barnizar para la presentación final. En cuanto a la maqueta final, nos basamos en la teoría del color, y yo utilicé una gama de colores monocromáticos verdes, utilizando un verde más oscuro y un verde más claro, con pintura acrílica. Bueno, en cuanto a los aprendizajes, principalmente aprendí mucho acerca del manejo de programas como Illustrator o Rhino, que me van a servir a lo largo de toda mi carrera. También aprendimos mucho acerca del análisis de los aspectos morfológicos de las figuras que tuvimos que analizar y crear. También a respetar proporciones para saber cómo manejarnos con el proveedor en cuanto al corte láser y ese tipo de cosas. También diseñar formas siguiendo reglas, ya que esto sirve mucho para poder respetar lo que pide el cliente. Y bueno, y por último, la importancia del color, ya sea en una lámina de presentación o en una figura que tuvimos que pintar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.